Estele.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo en nombre del periodista Raúl Fraga, su amigo José Sobrevilla, en esta Agenda del Emprendedor. Este día vamos prácticamente a dar continuación al programa anterior. Acerca del programa anterior hablamos del crecimiento inmobiliario, del urbanismo. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que es el crecimiento vertical de las construcciones, y para ello nos acompaña de la empresa Treehouse su director y presidente, Marco Morán. Bienvenido, Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y pues platícanos, Marco, antes de empezar, ¿cómo te iniciaste? ¿Cuál es tu carrera dentro de este tema que es el inmobiliario? Sí, fíjate que yo hice toda mi carrera en 3 empresas internacionales y en paralelo con algunos miembros de mi familia empezamos a hacer desarrollo inmobiliario en pequeña escala y a lo largo de estos últimos 3 años pues hemos tenido la oportunidad de aprender, de observar, de analizar este mundo que es verdaderamente fascinante. Sí. Yo mi carrera la hice básicamente en el área industrial en estas empresas y siempre me atrajo de manera relevante el tema de la urbanización, el tema de población y el tema de vivienda. Y ahora que tengo la oportunidad de dedicarme a este tema de tiempo completo, pues estamos haciendo ya de manera más formal algunos trabajos que ojalá resulten de interés para ustedes. Excelente. ¿Cómo llegaste a este terreno del crecimiento vertical de las viviendas? Pues fíjate que es una extraordinaria pregunta a la que yo me quisiera a lo mejor subir muy alto para que luego aterricemos. Excelente. Digamos que la Tierra, la superficie de la Tierra es finita. Sí. Es decir, nuestro planeta tiene una dimensión y esta dimensión pues no va a cambiar, mientras que la población sigue creciendo. Y es esta relación de tener espacios finitos para vivir contra este crecimiento poblacional extraordinario que ha vivido nuestro mundo, nuestro planeta en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, lo que me ha hecho pensar sobre este tema. Déjame darte unos datos que hoy en la mañana actualicé. Hay una organización extraordinaria que se llaman Worldometers, que miden indicadores a nivel mundial y en particular
ellos tienen un sistema para medir la población a tiempo presente. Este es un proyecto que estuvo apoyado por la ONU y que tiene aprobado a lo largo de los años de tener una exactitud extraordinaria, ya que los censos en los países pues, se levantan cada 10 años. Así es. Tenían que generarse políticas globales, nacionales, que estuvieran más acorde a los momentos de la población. Sí. Y esta herramienta te permite, en el momento que te conectes, saber exactamente en ese momento y en ese minuto cuántos habitantes hay en el planeta y también en los principales países del mundo. Yo hice esta consulta hoy a las 11:40 y en este momento la población mundial era de 7,656,879 millones de habitantes. Es decir, fíjate de una cosa muy importante que te quiero compartir. El 23 de septiembre del 2011, en una ceremonia en la ONU, el secretario general, Ban Ki-moon, realizó un evento, digamos, representativo para recibir al habitante vivo 7,000 millones. Wow. Hoy, 18 años después, estamos en 7 años después, tenemos ya una población de 7.6 billones de habitantes, 7,656 millones de habitantes. Wow. Quiere decir que en 7 años, desde esta ceremonia histórica de Ban Ki-moon, ¿sí?, le hemos agregado al planeta 658 millones de habitantes. Estamos agregándole al planeta, en estos últimos 7 años, 94 millones por año. Wow. Imagínate, piensa en México en el año 2000, que teníamos 100 millones de habitantes. Uh-huh. Piensa que cada año se agrega un México al mundo. Este tema es un tema estremecedor. Sí, por supuesto. De hecho, la ONU y todas las agencias que trabajan con la ONU han hecho esfuerzos importantísimos para frenar el crecimiento acelerado que tenían algunos países, principalmente latinoamericanos, africanos, pero muy importante los asiáticos. Cierto. Y lo han logrado, han tenido un cierto éxito. Sin embargo, como es natural, pues la población mundial sigue creciendo. La proyección para el año 2050 de esta misma agencia es que estaremos llegando a 10,000 millones de habitantes. Es decir, en un lapso de tiempo tan corto estaremos agregándole el 50% de los habitantes que hoy existen en el planeta. Entonces, es un tema que creo que es de importancia no solamente a los líderes globales, debe ser de suma importancia en la agenda de los países. Muy cierto. Y debe ser muy importante para la gente que incidimos de alguna o de otra manera en el fenómeno de la población y en el fenómeno de la vivienda. ¿Cómo estamos respondiendo a este reto? Uh-huh. Y te decía yo que es muy importante partir de este hecho fundamental. La Tierra tiene una dimensión finita y por lo que vemos, por estas estadísticas, pues la población va a seguir creciendo y va a seguir creciendo de una manera importante. De tal manera que lleva años haciéndose un llamado a los líderes mundiales, a los presidentes, primeros ministros de la comunidad internacional, sí, para que creen viviendas donde se preserve, se salve la tierra donde se producen alimentos, la tierra donde se producen materiales fundamentales para la población. Claro. Y la única respuesta es hacer ciudades más densas, ciudades más verticales y que hagamos hasta lo imposible por preservar los espacios que hoy tenemos libres. Son cientos de miles o millones de hectáreas las que cada año se pierden por crecimiento de las manchas urbanas. Horizontal. Digamos que este es
el fundamento que nos llevan hoy a pensar que tenemos que ser más inteligentes en la manera en cómo tomamos el reto del crecimiento poblacional. Algún día, imagínate, algún día probablemente haya ciudades sobre los mares, ¿no? Porque la mayor superficie del planeta pues son los mares. Claro. Me cuesta mucho trabajo en estos momentos pensar cómo pueden ser esas ciudades, ¿no? Con los desequilibrios climatológicos que estamos generando, también por el uso y abuso de la naturaleza. Cada vez vemos eventos meteorológicos más intensos. Claro. Y me cuesta trabajo pensar cómo podrían ser estas ciudades, pero hoy no tenemos soluciones. Quizá dentro de 50 años o dentro de 100 años vaya a haber iniciativas que den espacio para que la gente pueda vivir sobre el mar. Sobre todo países que son muy poblados, ¿no? Lo de China, Japón, que tienen enormes cantidades de población. Así es, así es. Si sumas la población de China y de la India, sí, tienes uno de los porcentajes más altos de la población mundial. Yo quisiera este tema llevarlo entonces de esta altura donde estamos a nuestra realidad hoy aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando en México? Excelente, pues después del corte estaremos tratando este tema en este enfoque que nos comenta Marco, y pues siga con nosotros y esté pendiente de los datos que son fundamentales, sobre todo al momento de diseñar una idea, una construcción en el sentido vertical. Siga aquí, por favor. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Gracias por seguir en esta agenda del emprendedor. Estamos hablando con Marco Morán, el presidente y fundador de Treehouse, una empresa inmobiliaria que trae un enfoque muy particular acerca de cómo deberían ser las construcciones. Y estábamos justo platicando de que el Valle de México tiene un crecimiento muy desordenado, Marco. Así es, así es. Regresando otra vez a las estadísticas, Sí, tenemos que recordar que en el año 2000 México estaba rozando los 100 millones de habitantes. Si checas la estadística al día de hoy, andamos Sí. en 135 millones de habitantes el día de hoy. sí. Es decir, fíjate, un tercio de la población del país del año 2000 al año 2018, en 20 años. ¿Qué tal? Y esto se está viendo reflejado en algunas de las ciudades que han sido tradicionalmente las que atraen la población, digamos, rural, donde hay menos fuentes de trabajo, que es parte del problema, Sí. que ha causado esta congestión en aquellas ciudades que han sido polos de desarrollo en el país. Sí. Yo quisiera simplemente explicar que el crecimiento acelerado del mundo también ha creado el crecimiento acelerado de algunas ciudades, Sí. a las que les vamos a llamar megalópolis o metrópolis, que están constituidas a veces por un núcleo originario que con su crecimiento urbano, poblacional, fue incorporando municipios, ciudades, pequeños poblados, que se fueron sumando a esta masa común, digamos, de población. Sí. Y así pues se dan en el mundo y en México también ya algunas zonas metropolitanas que ya acusan esta situación. Es decir, en la Ciudad de México podemos hablar de México, podemos hablar de Monterrey, podemos hablar de Guadalajara, de Puebla, de Toluca. Sí. Hoy en día ya es válido usar el término de la zona metropolitana de Toluca, porque ya absorbió su crecimiento a varios de los municipios que hace algunos pocos años estaban desconectados, totalmente desconectados de la ciudad. Veamos lo que está pasando entonces en la zona metropolitana más grande que tiene México, Sí. que es la zona metropolitana del Valle de México. Fíjate que la zona metropolitana del Valle de México es la tercera más grande del mundo. Órale. Es la primera en el mundo occidental. Es decir, las únicas dos zonas metropolitanas que superan al Valle de México es la de Tokio y es la de Seúl, Incheon, le llaman a esta zona. Ya. Después de nosotros estarían Los Ángeles, en Estados Unidos, Osaka, otra vez en Japón, Nueva York, Londres, París, y siguen una serie de ciudades que ya han llegado a tener esta problemática de una concentración humana muy alta. ¿Cómo se mide la concentración humana? Se mide en algo que se llama densidad poblacional. Y la densidad poblacional que hoy tiene México, en la zona metropolitana del Valle de México, está alcanzando los 13,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Wow. Es decir,
la Ciudad de México y todos los municipios conurbados, hoy en día vivimos 13,000 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Si nos vamos a la media del país, vas a ver una reducción gigantesca, es decir, la densidad de otras ciudades intermedias como Guadalajara, como Monterrey, Monterrey, como Querétaro. Toluca, Querétaro, Puebla, ya muestran un decrecimiento de esta densidad. Sí. Y si nos vamos todavía a poblaciones más pequeñas, pues la densidad se cae un 70-80%. Es decir, es claro que las ciudades o los lugares poblacionalmente menos densos son nuestras ciudades intermedias y nuestros pueblos más pequeños. Todo esto es parte del estudio que me comentabas, hizo la OCDE en 2017. Así es, así es. Te voy a dejar una copia Perfecto. del resumen ejecutivo que hizo, que es este documento que está aquí. Sí, Está cómo no. lleno de datos muy interesantes, Sí. pero sobre todo está lleno de análisis y de propuestas para Excelente. enfrentar esta problemática. Este estudio lo realizó la OCDE en el año 2017 y apenas se publicó hacia fines del año pasado. Es decir, los datos son frescos y las estadísticas son vigentes, las conclusiones son muy importantes y aquí se toman y se analizan varios de los problemas fundamentales que hoy tiene la Ciudad de México. Sí. Fíjate que nuestra empresa, analizando este y muchísimos otros documentos relacionados con el crecimiento de las ciudades, hemos podido encontrar cómo agrupar estos elementos en una especie de modelo lógico que explica esta problemática. Correcto. Siendo el origen de esta problemática la población, y ahora podemos decir la sobrepoblación, nos produce la sobrepoblación que haya una alta densidad habitacional. ¿Qué quiere decir? Hay espacios bien identificados dentro de estas megalópolis Sí. que tienen una alta densidad de vivienda concentrados, que a su vez te generan muchos habitantes en un espacio muy pequeño. Y ahorita vamos a analizar este A fenómeno. poner ejemplos, por favor. ¿Sí? Entonces, esta sobrepoblación nos lleva a esta alta densidad habitacional, Sí. que como consecuencia nos lleva a una alta densidad vehicular. Es decir, pongamos un ejemplo de la ciudad que ya se fue verticalmente, como pudiera ser Polanco, pudiera ser Santa Fe, cualquier otro ejemplo creo que es muy bueno. Sí. Esta densidad, alta densidad habitacional, genera que en espacios relativamente pequeños haya edificios de 30, 40 o 50 niveles, que a lo mejor tienen 4, 6, 8 viviendas por nivel, y acabas teniendo en un espacio relativamente pequeño familias, a lo mejor acabas teniendo 250, 300 familias en un espacio reducido. Pero si volteas alrededor y hay otros edificios semejantes, toda esta zona se convierte en una zona altamente conflictiva. Es decir, hay una intensa demanda de servicios, Sí, hay claro. una intensa concentración vehicular, para lo cual en nuestro caso muy, muy particular, pues no tenemos las soluciones adecuadas. Este mismo documento de la OCDE Sí. señala cómo las grandes megalópolis tienen diferentes niveles de eficiencia o de productividad y nos señala cómo megalópolis como Londres o París o Nueva York o Tokio tienen índices de eficiencia mucho más altos que la Ciudad de México. Es decir, no solamente tenemos el reto de tener una gran ciudad con muchísimos habitantes delimitada en un espacio geográfico, sino que además la eficiencia de la población
es muy baja. Y una de las causantes de ineficiencia más importantes es la transportación. Es decir, cómo se mueven los habitantes de su hogar a las escuelas, a los lugares de trabajo y a donde él realiza su agenda cotidiana. Hablemos de una persona masculino o femenino, no importa, ¿no? Claro. Pensemos un poquito aquí en la Ciudad de México. Pensemos en un padre o madre que tiene que llevar a sus hijos a la escuela. Ojalá fuera en la misma delegación, en el mismo espacio, en las cercanías donde él vive, pero no es necesariamente eso cierto en todos los casos, ¿no? No, hay gente que tarda horas en trasladarse de una zona, de la zona norte a la zona sur o viceversa, y sin embargo, vaya, enfrentan una serie de problemas, tanto de vialidad como de todo esto. Si te parece, Marco, después del corte, nos podrías seguir platicando, porque hay fenómenos como Tlatelolco, que fue ejemplo latinoamericano de asentamiento urbano. Con mucho gusto. Después del corte, continuamos. Siga con nosotros. Gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
Gracias por seguir en la Agenda del Emprendedor. Estamos platicando con Marco Morán acerca de este crecimiento que han tenido las ciudades y que ha sido en muchos sentidos desordenado. Marco, platícanos cómo fue este fenómeno de concentración de vivienda en Tlatelolco. ¿Cómo lo observa un profesional como tú? Bueno, Tlatelolco y otros ejemplos parecidos a ello quizá fueron las primeras respuestas al problema del crecimiento de la población tan acelerado que tenía México en aquellos años, que andaba sobre el 2.5%. Hoy el crecimiento poblacional del país está poquito arriba del 1%, que sería como la meta ideal que se ha establecido a nivel global. Y este fue un experimento que tuvo consecuencias de diferente orden, social, económico, político. Ya creo que todos estamos enterados, pero que alcanzó su clímax en el terremoto del 85. Exacto. Donde algunos de estos edificios se cayeron, donde se cuestionó la forma, digamos, que estábamos construyendo las viviendas. Sí. No solamente fueron edificios de reciente manufactura como Tlatelolco, hubo algunos otros edificios a lo mejor más antiguos que no estaban ya capacitados, no eran capaces de responder a un movimiento sísmico como el de 1985. Claro. Y entonces yo creo que la ciudad, la gente aprendió y lamentablemente en el sismo reciente, misma fecha, varios años después, volvemos a tener edificios que se han caído y volvemos a tener una cantidad de vidas que se han perdido, una cantidad de personas que han perdido su patrimonio y que nos obligan a repensar todo esto. Requerimos una solución mucho más completa, mucho más integradora para ver el crecimiento de nuestras ciudades. Y es ahí precisamente donde nosotros estamos aterrizando, donde queremos desarrollar nuevos modelos de vivienda, soluciones igual para clase media, para niveles residenciales, para la clase más desfavorecida económicamente, soluciones donde podamos plantear respuestas a estos eventos históricos que hemos tenido en México y que también hemos visto la degradación de la calidad de vida de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y hay concentraciones enormes de personas en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, y en donde no vemos una política de vivienda muy clara. Así es, fíjate que en este documento de la OCDE, sí, que fue dedicado exclusivamente a la zona metropolitana del Valle de México, y con esto trataría yo de terminar este tema para entrar en el tema de las soluciones, sí, nos hace notar que uno de los grandes problemas que han generado la degradación de la calidad de vida y de la productividad de nuestra ciudad, del Valle, la zona metropolitana del Valle de México, es precisamente la sobrepoblación, la falta de sistemas de comunicación, de transportación eficientes. Hablamos de diferencias significativas entre el 20, 25, 30% de diferencia contra otras zonas metropolitanas en el mundo que tienen eficiencias superiores a nosotros. Y yo creo que hoy todos podemos decir qué día pasa en nuestra agenda que no tengamos que hablar de los problemas de tráfico, de contaminación, de agua, de inundaciones, de contingencias ambientales. Uy, sí. Este ciclo vicioso al que yo me refería hace poco, donde la sobrepoblación te genera una alta densidad habitacional, te genera una alta densidad vehicular, al no haber soluciones apropiadas para la movilización de estos casi 22 millones de habitantes que hoy
existen en la zona metropolitana del México, pues caen en un tema de movilidad a un nivel sumamente lento. Digamos que la movilidad en la zona metropolitana está en estado crítico y esta poca movilidad te genera altos niveles de contaminación. Es decir, tienes vehículos, chicos, medianos o grandes, rodando a 3 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, a 8 kilómetros por hora, pues con sus motores encendidos. Naturalmente, la generación de gases por kilómetro recorrido va a ser mucho más alta que si este tráfico pudiera moverse más eficientemente. Definitivamente, pero hay algo muy importante. Tú estás trabajando básicamente en Toluca, en la zona del Valle de Toluca. ¿Y qué solución están aportando la inmobiliaria que representas en este sentido, Marco? Pues mira, nosotros ahorita estamos desarrollando un proyecto que se llama Bellevue, Sí. que está ubicado en la zona intermedia entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, más o menos a la mitad de distancia. Sí. Corresponde al municipio de Lerma, pero el enclave donde se encuentra este proyecto, con mayor precisión, le denominamos la zona de los encinos. Esta zona de los encinos es una zona que tiene aproximadamente unos 300 hectáreas ya desarrolladas, Sí. donde solamente hay 8 conjuntos habitacionales. Nosotros seremos el 9º y solamente existen en estas 300 hectáreas 1,800 familias. Familias. Entonces, tenemos a la puerta de la Ciudad de México un caso que yo considero exitoso Sí. de desarrollo habitacional que deriva en altísimos niveles de bienestar, pero una cosa muy importante, diría yo, ojalá este ejemplo pudiera replicarse alrededor de la Ciudad de México, con las grandes vías de comunicación que hoy tiene Toluca con la Ciudad de México. Hemos medido muchas veces el tiempo saliendo de esta zona de los encinos para llegar a Santa Fe, que sería la puerta de entrada de la ciudad, Sí. por la parte occidental de la ciudad. Lo estamos logrando entre 15 y 16 minutos. Pero ve qué importante es la infraestructura que se ha ido construyendo en el Estado de México para hacer que esto sea posible. Tenemos diferentes autopistas que conectan la zona metropolitana de la ciudad de Toluca o del Valle de Toluca con la zona metropolitana del Valle de México. Hay autopistas por Naucalpan, además de que hay otras carreteras que a lo mejor todavía no tienen el grado de autopista. Está la autopista principal, está la carretera libre que todo el mundo conocemos, Sí. a Toluca, y el recientemente inaugurado tramo de autopista que conecta el área de La Marquesa con el municipio de Lerma. No solamente tenemos este conjunto de autopistas que te hacen que te puedas trasladar en tiempos relativamente más cortos, sino además se está construyendo un tren interurbano que va a hacer el traslado entre la zona de los Encinos, por ejemplo, y la Ciudad de México a la altura de Santa Fe en solamente 12 minutos. Es decir, hay una serie de estaciones que se están construyendo en Toluca que van a tener también estaciones correspondientes dentro de la ciudad. La primera y más importante ya dentro de la ciudad en estos momentos será la de Santa Fe. He escuchado al gobierno, hemos visto las declaraciones que se han hecho, los cálculos que se han hecho. Este tren interurbano moderno que va a viajar a una buena velocidad tendrá la capacidad de mover 250,000 pasajeros diarios. 250,000 pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que los habitantes de la ciudad de Toluca o de los habitantes de la zona conurbada de Toluca, pero principalmente nuestro desarrollo, que está
mucho más cerca que otras regiones de Toluca, podremos trasladarnos a utilizar, a gozar de los atractivos, de los servicios que tiene la Ciudad de México, sin padecer los perjuicios, los problemas que acusa hoy la Ciudad de México, a los cuales me refería hace un momento. Definitivamente, Marco, y son desarrollos que me imagino están pensados para gente de una capacidad económica, digamos, estable, ¿no? Después del corte, me gustaría que nos platicaras también qué otro desarrollo estás trabajando en la zona de Calimaya. Sería muy importante que lo comentáramos también. Siga con nosotros. Con mucho. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la Agenda del Emprendedor platicando con Marco Morán. Marco, ¿qué
¿Qué desarrollo estás haciendo en este momento para el pueblo de Calimaya, que ya es zona conurbada de Toluca? Sí, mira, yo te diría que lo que nuestra empresa hizo fue primero desarrollar un concepto que nosotros llamamos escala humana, Sí. para prevenir algunos de los problemas que hoy vemos en la Ciudad de México. Pensamos que el ser humano, para poder desarrollar sus potencialidades, requiere de ciertos espacios y de cierta composición de estos espacios. Por ejemplo, el proyecto de Bellevue, que ya te expliqué, Sí. es un proyecto de unos edificios que casualmente van a ser los más altos de aquella zona del estado, pero solamente tendremos 12 departamentos por edificio. Una característica muy importante de esto que estamos tratando de hacer es que estos departamentos, estas residencias, tengan radiación solar por lo menos por 3 de sus caras, sur, este y oeste. Sí. Y otra cosa que estamos haciendo es construir solamente un departamento por piso. Es decir, creemos que esto responde a este primer principio de darles un espacio vital. Segundo, queremos que estén cerca de áreas naturales, que también hay cientos de estudios que hablan sobre la necesidad de que estemos en contacto con áreas verdes para realizar pues, actividades recreativas o simplemente pasar un buen rato con tu familia. Así es que este proyecto que hoy es una realidad de Bellevue, que va dirigido, digamos, a una capa social alta, Sí. estamos teniendo la oportunidad hoy de trabajar en un proyecto en la población de Calimaya, en el municipio de Calimaya, Sí. que vamos a poner en práctica parte de estos principios. Áreas verdes abundantes. Estamos tomando un predio que no tiene un solo árbol y estamos terminando con un proyecto que va a tener miles de árboles, que aproximadamente la mitad de los clústeres donde van a alojarse estas viviendas van a ser áreas verdes, con espacios deportivos, con espacios recreativos. Pensamos, este es un proyecto dirigido a aquellas familias que requieren 150 metros, 160 metros de vivienda. No es necesariamente este concepto de escala humana, un concepto que se aplica solamente a las clases más altas de la sociedad. De hecho, conforme pase el tiempo y tengamos oportunidad, queremos llevar estos proyectos hacia niveles, digamos, de familias que requieren viviendas más pequeñas y que encontremos soluciones que obedezcan, que respondan a esta escala humana, a tener estos ingredientes que les hagan tener una calidad de vida sobresaliente. Contacto con la naturaleza, espacios donde expresarse, espacios donde ejercitarse, espacios al aire libre donde divertirse. Hoy, si ves la Ciudad de México, muchas de las amenidades que tienen nuestros grandes edificios son amenidades bajo techo. Y aquí lo que estamos buscando es que sean espacios donde puedas respirar aire fresco, no contaminado, que estés en contacto con la naturaleza. Es parte de la propuesta que hace mi empresa, Treehouse, en la que estamos empeñados y que cada uno de estos proyectos estaremos tratando de dar, pues, estas alternativas de solución a una parte de la población, pero con la intención de que otras empresas desarrolladoras vean esto como idealmente un ejercicio, un ejemplo de cómo hacer diferentes propuestas que resuelvan los problemas que hoy acusa ya la Ciudad de México. Me imagino que todo esto está pensado también con una suficiente de servicios de calidad y todo esto, sistemas de traslado, de transporte, todo esto, ¿no? Sí, aquí es donde los municipios y los desarrolladores tenemos que trabajar de la mano. Claro. No es posible poder que un desarrollador por sí mismo pueda resolver todos los problemas. Tenemos nosotros que buscar dónde existe esta infraestructura de movilidad, de servicios públicos que permitan que agregando este desarrollo
encontremos el entorno apropiado para poder brindarle a las familias una mejor calidad de vida. ¿Cómo es el financiamiento de estos desarrollos, Marco? Bueno, normalmente tú sabes los sistemas tradicionales que existen en México, pues sean, digamos, están los fondos como el Infonavit, como el Fobiste, Sí. que parcialmente o totalmente en algunos casos te pueden financiar una casa a 20, 25, 30 años. Las clases que tienen mejores niveles económicos probablemente puedan combinar estos fondos con créditos complementarios de los bancos. Y hacia los niveles, digamos, más altos, pues son familias que ya tienen una economía más desarrollada que podrán financiar totalmente o parcialmente con un crédito bancario este tipo de viviendas, ¿no? Los gobiernos están trabajando también en función de desarrollos de este tipo. Bueno, no sabemos. Hemos visto muchas iniciativas, hemos visto algunos ejercicios que se están haciendo, por ejemplo, con construcciones de interés social. En el 2013 hubo una reforma importante a la política de vivienda. De vivienda, sí. Y en esta política de vivienda hay varios señalamientos sobre la necesidad de hacer los centros de población más eficientes, que tengan los servicios de salud, de alimentos, de educación, religiosos, recreativos, más al alcance de su vivienda. Esto dio lugar a que aquellos desarrollos masivos que se estaban haciendo fuera de las ciudades hoy ya no son permitidos. Es decir, hay ya un primer paso importante con esta nueva política de vivienda que llama a utilizar de una manera más inteligente los recursos que hoy ya están invertidos en las ciudades. Muy importante, pues esperamos que la cuarta transformación nos traiga una política de vivienda más ad hoc a la gente y sobre todo que sean fácilmente de conseguir para la gran mayoría de la población. Pues Marco, muchas gracias por haber estado en la Agenda del Emprendedor. Fue un placer platicar contigo y te deseamos mucho éxito. Y nos despedimos también de quienes nos han venido siguiendo en este programa. Gracias también a nuestro joven y eficiente equipo de producción. Y no olvide seguirnos también la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora, con el periodista Raúl Fraga. Muchas gracias y hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv.